Muy buenos días. En esta ocasión me voy a referir a la manipulación mediática en torno a la parte política, desde la política. Entonces, antes de hablar en sí de la manipulación mediática desde la parte de política, también voy a referirme a qué es la política y el verdadero concepto que tiene esta, porque muchas veces nosotros confundimos política con politiquería. Muchas veces también la manipulación mediática nos lleva o nos conduce a que esa manipulación se torna en torno no al verdadero significado de la política, sino de la politiquería, que ha trascendido en la corrupción en muchos estados, no solamente en América Latina, sino del mundo. Bueno, vamos a hablar también, como medios masivos de comunicación, hoy en día, pues son una poderosa herramienta las redes sociales. Entonces, las redes sociales son esa poderosa arma de manipulación. Vamos a mirar, por ejemplo, que la propaganda informática es ahora una de las herramientas más poderosas contra la democracia. ¿Y qué es la democracia? Precisamente, históricamente, no todo el tiempo ha existido democracia. Aunque nosotros miramos sus inicios desde la antigua Grecia, también vamos a mirar que la participación democrática se gesta ya en la época contemporánea, en torno a las revoluciones, a la lucha de los pueblos, a reivindicar los derechos. También surge tras un movimiento de la Ilustración, cuando personas, sobre todo en el occidente europeo, comienzan a analizar la situación de las clases populares. En torno a ellas surge la revolución y surge también el ansia de libertad, de justicia y de equidad social. En torno a eso surge también la democracia como una de las propuestas más elevadas de la especie humana. Y por ello, las plataformas digitales necesitan rediseñarse significativamente para que la democracia sobreviva a las redes sociales. Estas redes sociales se han convertido en una herramienta ciudadana para ejercer una mayor participación política y en un centro de acopio de información, pero también se han convertido en instrumentos de manipulación de actores políticos. Entonces vamos a ver que esos actores políticos los encontramos polarizados en diferentes ideologías, en diferentes causas de diferentes sistemas, que están, también vamos a hablar que se han dividido entre partidos de izquierda, de derecha, tienen que ver con los sistemas políticos y económicos como son el socialismo, el comunismo, la democracia, la politeia, etc. El alcance de usuarios que tiene en Colombia estas redes sociales supera un número a la cantidad de votantes regulares que participan en la democracia colombiana. Bueno, nosotros en estas recientes elecciones también miramos que somos muchos los usuarios, cada vez con mayor intensidad. Se ha vuelto las redes sociales también un medio masivo de comunicación, pero que muchas veces lastimosamente no han acogido una participación verdadera en cuanto a la democracia, para que la gente despierte a las situaciones cotidianas que están sucediendo en este momento, a la problemática social, a las problemáticas que se contemplan en la agenda nacional, internacional en cuanto a la política. Vale la pena recordar que en los registros de las últimas elecciones, a pesar de que el caudal de electores había aumentado, el abstencionismo rara vez baja del 50%, según el diario El Espectador. Es indispensable un rediseño institucional ajeno a los intereses particulares de las mafias políticas. Entonces, acá miramos una ilustración que dice: me cansé de ver basura, porque lastimosamente los medios masivos de comunicación no siempre, nos manipulan, también ejercen poderes externos que quieren condicionarnos a ciertas actitudes, formas de pensar o homogenizar una misma ideología, una misma identidad de acuerdo a los intereses de países poderosos, de grupos poderosos que quieren tener el poder. La manipulación mediática en todo el mundo, sobre todo en regímenes
de democracias simuladas, hablo de democracias simuladas, a la antidemocracia, el autoritarismo, el paternalismo. Entonces, cuando hablamos de antidemocracia, es que, aunque en muchos países se habla o se exalta la participación ciudadana, esa participación es representativa, no es participativa, y tristemente solamente muchos que tienen el poder nos utilizan para que no, supuestamente van a representar nuestros intereses, pero no lo hacen. Vemos que ya obteniendo un voto, ya obteniéndonos o captando nuestra atención, luego no cumplen con las cosas pactadas, no agilizan unas propuestas que encaminen a un desarrollo sostenible, a una participación del pueblo. El autoritarismo, el paternalismo, el clientelismo esclavista y la construcción de las mayorías artificiales, que no aviva estructuralmente la proyección de un auténtico Estado democrático de derecho, que no se caracterizan por garantizar una libertad de expresión, porque nosotros lo estamos mirando, lastimosamente nosotros hablamos de libertad, pero esa libertad ha sido coartada, ha sido limitada, porque muchas veces no podemos expresar como sociedad en construcción lo que verdaderamente nosotros necesitamos, ya que las voces en contra de los políticos y el gobierno suelen ser silenciadas. Además, los grandes medios suelen estar alineados a intereses particulares o privados y muchas veces fungen como paladines del mismo régimen. Bueno, entonces vamos a hablar sobre qué es la política. Entonces, entendida como una ciencia. Entonces, la política es una ciencia social, está enmarcada en las ciencias sociales. Esta ciencia social trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, es especialmente de los estados en asuntos que afectan a la sociedad de un país y que ideológicamente centra su poder a un grupo de personas que lideran y velan por las garantías de la población. O sea, esta es un ideal de política, eso es lo que está contemplado y debería ser posible, pero no solamente debe ser posible desde los que tienen el poder o los que lideran procesos, sino que también debe ser posible desde la comunidad, que somos los que elegimos a estos representantes, que dejen de, que lastimosamente a veces algo negativo de tal vez de la democracia es que aunque podemos participar, no todos participan y no todos tampoco quedan contentos, siempre va a haber una minoría que está en oposición, pero esa minoría que está en oposición también tiene que jugar un papel importante para ser veedora de esas políticas que surgen en determinado tiempo. En la actualidad, esa administración de poder posee distintas variantes, dadas las diferentes culturas y estilos de vida. La política también emplea para la relación entre países y para el desarrollo de comunidades con ayuda externa. Entonces, también nosotros estamos en un planeta donde nosotros nos podemos cooperar. No podemos hablar de una política aislada en un solo país. También estas obedecen a diferentes ideologías, formas de pensar y culturas. Aquí voy a tomar una parte de Antonio Machado que dice: hacer política porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros. Cuando nosotros tal vez no miramos lo que está sucediendo, no analizamos las situaciones de nuestro país. Había hablado en un comienzo de una visión de política. Esa visión de política, y ahora con mayor énfasis, la podemos centrar en la política de derecha y la política de izquierda. Vamos a hablar un poquito acerca de esa política de derecha. Acepta las desigualdades sociales como algo natural y normal. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en un país donde haya una política de derecha, pues esta ideología contempla que sí debe existir una armonía entre esas clases sociales, que es algo natural, que debe de haber unos que tienen el poder y que tienen más y otros que están subyugados a ese poder. La derecha política se ha asociado a la conservación de los valores éticos y el orden social tradicional,
Por ejemplo, en el caso de Colombia, nosotros tenemos que esos ideales de derecha aparecen desde el surgimiento de nuestro país como un Estado independiente. Y se van y permanecen con el tiempo hasta mediados del siglo XX. E incluso respaldado privilegios corporativos y clasistas. De forma contraria, también ha asociado a la defensa de la propiedad privada y de las libertades individuales frente a las ideologías colectivas. Cuando hablamos de que está hablando de propiedad privada y de libertades individuales, no solamente nos referimos en el caso de Colombia, porque esta es como una adopción de doctrinas que se dieron iniciando la época contemporánea, donde se hablaba, por ejemplo, del liberalismo clásico, en la cual nosotros miramos que la propiedad privada era un anhelo. Cuando se había acabado la época medieval, el feudalismo, entonces la gente anhelaba tener la propiedad privada y hacer uso de su propia riqueza. Pero con el tiempo se dieron cuenta las sociedades y los pueblos que eso no era algo para todos, que lastimosamente no vivíamos en un mundo equitativo con igual de oportunidades. Y eso también va a desarrollar luego posteriores revoluciones. Luego también tenemos como una división de esa política la izquierda. La política socialista busca el bien común y está referida a los principios de convivencia social e igualdad social, construcción progresiva de un Estado socialista. Entonces también hablamos de marxismo, que habla acerca de la lucha de la clase obrera, el postmarxismo, cuando hablamos que el poder lo tiene la clase obrera, la clase trabajadora, o nacionalista. Esta izquierda también muchas veces hoy en día los medios masivos de comunicación y esa manipulación nos han hecho ver a muchos que la izquierda es malo. Por ejemplo, en algunas clases que he tenido con ustedes comenzamos una clase y piensan que la izquierda es algo malo, que la izquierda por ejemplo, son grupos al margen de la ley, pero estamos muy equivocados. Cuando hablamos de izquierda, estamos hablando de una ideología política que tiene que ver con los derechos de la sociedad. Ya nosotros, por ejemplo, en su parte más radical, pues nosotros tenemos que hay extrema derecha y extrema izquierda que no tienen que ver con las partes que estamos hablando. Para hablar también de manipulación mediática en la política, he tomado algunos apartes de Chomsky que habla acerca de 10 puntos sobre cómo se ha manejado esa manipulación mediática. Entonces los he adaptado de alguna forma a esta parte de la política. Entonces tenemos una primera estrategia que dice de distracción como elemento de control social. Entonces, cómo estos medios masivos de comunicación, cómo esa manipulación se ejerce desde esos medios masivos de comunicación, desde la parte de la distracción. La banalización de la política dio a luz a la politicaría, lo que habíamos hablado. Lastimosamente, nosotros hoy hemos perdido credibilidad en la política porque se ha tornado en un sistema de corrupción. El pilar principal del politiquero no es el progreso del Estado que administra, sino que su principal motor es hacer creer que se trabaja mientras el país que gobierna no evoluciona. Entonces nosotros miramos muchas veces en televisión, muchas veces en redes sociales, que la economía sube, que los índices de pobreza han disminuido, pero lastimosamente nosotros como pueblo nos sentimos igual. Decimos, bueno, subió la economía, pero nosotros seguimos en desempleo, subió la economía, pero en nuestras familias también nosotros estamos en una situación grave, precaria, no tenemos oportunidades. Entonces, ¿cómo así? Entonces, por eso muchas veces es el manejo que se le da. Estos modelos también de distracción muchas veces también han captado mucho la atención de los jóvenes, que nosotros muchas veces con lo que estamos mirando, lo que estamos escuchando, no solamente en videos, canciones, etcétera, también nos alejamos de esa parte crítica de pensarnos nuestra propia sociedad. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Muchas veces en países
los gobernantes crean ciertos problemas. Obviamente los problemas existen, los tenemos, son necesidades que tiene cada país, pero muchas veces estos son creados y para después ellos sentirse como si fueran, hacernos sentir que son los salvadores y también que nosotros estemos convencidos de que sus políticas, que su forma de gobernar está bien. Entonces nosotros aquí miramos en la imagen un ejemplo de esa manipulación mediática. Esto es lo que, por ejemplo, nos muestran los medios de comunicación y miramos la realidad muy diferente a lo que nos están mostrando los medios de comunicación. Jean-Paul Ladru dice, necesitamos recrear una política que permita la participación sin violencia y sin manipulaciones que vienen detrás de la violencia. Entonces, también nosotros observamos que acabada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos sube en el poder y él es uno de los primeros gestores que motiva esa manipulación política en los medios masivos de comunicación. Entonces, no sé, nos hace creer que el tío Sal tiene todo el poder y que nosotros simplemente somos quienes dependemos de su economía, de su forma de ver. Entonces fue nuestro como primer estándar para nosotros tener un modelo de comportamiento. Se adoptan algunas propuestas de gobierno de este país, de Estados Unidos, y la adoptamos a nuestras propias políticas de gobierno, sin éxito porque nosotros tenemos unas problemáticas propias que generamos desde nuestra cotidianidad. Bueno, estrategia de gradualidad. Hacer que se acepte una medida inaceptable. La élite política básicamente delega el control de muchas partes del país a otros grupos a cambio de soporte y votos. En el proceso de delegar se crea un vacío de autoridad y ese vacío permite que ingresen, por ejemplo, la cultura de la coca y que el contrabando entre desde el Ecuador de Venezuela. Esta cultura está muy arraigada en Colombia. Entonces, muchas veces nosotros vemos que esa manipulación viene paso a paso, no se da fija, que muchas veces nosotros, por ejemplo, una política de extracción de recursos, por ejemplo, como el fracking, nos hacen pensar que sí, que es positiva, pero que nos la van metiendo gradualmente, dándonos a creer como si fuera una oportunidad. Estrategia de diferir. Es doloroso pero necesario, por ejemplo, impuestos, privatización, grupos al margen de la ley y narcotráfico. En la agenda internacional esto no solamente es algo que nos compete a nuestro país, sino en la agenda de la política internacional es un flagelo que todos los países en común acuerdo piensan trabajar. Entonces, dirigirse al público como criaturas de poca edad. Muchas veces nosotros podemos ser esas criaturas de poca edad, o ¿por qué? Porque no hemos tenido realmente los criterios para nosotros poder mirar lo que está pasando en nuestro país. Si nosotros ignoramos, si nosotros no concretamos lo que nuestras necesidades, si nosotros pensamos que los actores de la política y del bien social son otros y no somos nosotros, entonces no cambia nuestra situación en el país. Bueno, como tengo ya poco tiempo, ya vamos a hablar, como finalizando, de nada sirve la libertad de expresión si no tenemos la libertad de pensamiento. Muchas veces, ustedes muchachos también, aunque que son muy jóvenes, no solamente son el futuro, son el presente de nuestro país, tenemos que tomar otra actitud. Tenemos que pensar la problemática local, nacional, para poder dar un cambio. Les cito una frase de Jaime Garzón que dice: yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que eso tiene salvación. Eso es un norte demasiado largo, o sea, a veces puede ser una utopía. La política es una ciencia social y como tal debe incorporar otras visiones del mundo en otras sociedades. Las utopías forman parte del objeto de estudio de las ciencias sociales y las utopías deben basarse en tendencias existentes.
Ya sabemos, una utopía es un sueño que parece inalcanzable, a veces decimos esta situación no va a cambiar, y entonces como no va a cambiar tenemos que dejarnos manipular por los mismos, tenemos que ser los títeres de otros, tenemos que dejarnos manejar, y después es fácil criticar lo que estamos viviendo, porque no tomamos buenas decisiones. Si bien ahora tenemos claro que no hay certeza sobre el futuro, ni puede haberla, sin embargo, las imágenes del futuro influyen el modo en cómo los seres humanos actúan en el presente. Es por eso tan importante que desde las ciencias sociales nosotros no desvirtuemos esta área ciencia social, porque no solamente es la narración o recordar hechos del pasado, es el presente que nosotros estamos trabajando día a día por alcanzar un mejor futuro. Muchas gracias.